Hola, soy Álvaro Rodríguez Sepúlveda. Esta es nuestra cápsula 11 y hoy día seguiremos hablando sobre las sociedades. En la cápsula de hoy vamos a hablar de la preparación de un contrato de sociedad. En general, una de las críticas que más se les hace a los que asesoran a los empresarios o emprendedores para formar sus organizaciones empresariales, específicamente las sociedades, y me estoy refiriendo específicamente a los abogados y a las abogadas, es que no dedican tiempo a explicar a los empresarios qué es una sociedad y cuáles son los aspectos importantes que ellos deben tener en cuenta cuando van a formar una sociedad. A veces yo explico a mis alumnos que la sociedad es muy parecida al matrimonio, así como cuando hay una pareja que se va a casar, recurren a algunos cursos especiales con el cura, con el pastor o con el orientador religioso, y le explican cuáles son los aspectos más importantes del matrimonio, cuáles son los problemas que puede traer el matrimonio, las cosas complicadas, las cosas menos complicadas, etc. Lo mismo debería hacer un abogado y una abogada con un empresario. Es decir, explicarle que previo a formar una sociedad con su amigo, con su amiga, con sus conocidos, etc., debe primero conversar con ellos para despejar todas las dudas y resolver todos los posibles conflictos de interés que pueden haber entre ellos. Me voy a explicar. La sociedad va a nacer y va a surgir cuando firmen el contrato de sociedad, cuando vayan a una notaría, ¿cierto? Y firmen el contrato y se cumplan las demás solemnidades que la ley señala en cada caso, en cada tipo de sociedad. Sin embargo, previo a eso, hay que discutir el contenido de lo que se denominan los estatutos, es decir, la carta guía, es como la carta de navegación de la sociedad. Allí está establecido a qué negocio nos vamos a dedicar, qué capital es el capital inicial que vamos a colocar, quién va a colocar qué parte del capital y cómo y en qué plazo. Esta sociedad debe administrarse de alguna manera, cómo va a ser la forma de administración, quién o quiénes van a administrar, si hay conflictos, cómo se van a resolver, cómo se van a adoptar las mayorías respecto de temas importantes, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces estas cuestiones no se discuten, no se conversan, y la mayoría de las veces la responsabilidad es del abogado o de la abogada que no dedica tiempo a trabajar con sus clientes en estos temas. Y a mí me parece que esta etapa, que se denomina académicamente la etapa precontractual, antes del contrato, es muy relevante. La mayoría de los conflictos que surgen durante la vida de la sociedad se producen generalmente porque estos temas que produjeron el conflicto no se conversaron, no se aclararon, no se explicaron. Y por lo tanto, mi recomendación siempre va a ser para ti, cuando vayas a formar una sociedad, discutir todos los aspectos de la sociedad antes de formar la sociedad. Es mejor tener complicaciones, es mejor tener algún tipo de conflicto antes de formar la sociedad que aparezca cuando estén desarrollando plenamente el negocio. Incluso más, discutir antes las condiciones de la sociedad. Por ejemplo, el capital, cómo se van a repartir las utilidades. Por ejemplo, si tú quieres ser el administrador y que no sea fulano o fulana de tal, si eso impide que tus condiciones más importantes para formar la sociedad no se cumplan, bueno, a lo mejor te das cuenta de que no son esas las personas adecuadas para formar la sociedad, que a lo mejor no es con ellos o con ellas quienes debe formar la sociedad. Por lo tanto, es muy relevante tener esta conversación previa. Es lo que se denomina, como ya dije, la etapa precontractual, y es absolutamente relevante y es importante. Y tú siempre debes exigirle a tu abogado o tu abogada que discutan y que te expliquen cuáles son todos los aspectos que pudieran ser de conflicto en el futuro en la sociedad. Nos vemos el próximo jueves.